Azcapotzalco en la Semana Santa, templos, jacarandas y cohetes, por Patricio Garibay. Llega la Semana Santa, y como cada año, el color morado se posa en la cruz en la forma de un manto, recordando con ello el sacrificio de Cristo. El tinte morado representa también la preparación espiritual y la penitencia durante la Cuaresma, también indica la esperanza, el ansia de encontrar a Jesús. El color morado en estas mismas fechas también adorna las copas de las frondosas jacarandas. Hay en mi calle varios de estos árboles, y uno de estos frente a mi ventana. Esta mañana mientras contemplaba sus extendidas ramas pude observar a dos ardillas juguetear entre las coloridas flores. Es muy claro que la primavera llegó, estación del año que ha sido en muchas culturas símbolo milenario de la resurrección. Azcapotzalco, a diferencia de algunas otras alcaldías de la Ciudad de México, es rica en una amplia variedad de templos e iglesias. En San Lucas Atenco, que es mi barrio natal, además de contar con nuestra bella parroquia dedicada a San Lucas Evangelista, estamos rodeados por múltiples templos de gran belleza, como la Capilla de Santa María Malinalco, ubicada en el barrio del mismo nombre, la Capilla de San Salvador Nestengo, la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, la Iglesia de Santa Apolonia, y por supuesto, nuestra majestuosa catedral. Llegar a cualquiera de estos templos es cuestión de 10 minutos y sin necesidad de automóvil. Recuerdo a mi abuelita Leonarda tardar en elegir la iglesia a la que acudiría a escuchar misa. Este hecho siempre me intrigó. ¿Por qué nuestros antepasados se esforzaron en construir tantas iglesias en un diámetro tan próximo? Ya ni hablar cuando conocí la ciudad de Cholula y percatarme que esta cuestión superaba incluso a nuestro entrañable Azcapotzalco. Son tres causas las que llevaron a nuestros antepasados indígenas y españoles a construir tantas iglesias y de manera tan cercana una de la otra. La primera causa fue la prisa por la evangelización de los naturales. Esta evangelización nunca fue de manera forzada como equivocadamente se tiende a creer y repetir. Como bien dijo el investigador y escritor Alfonso Junco, pensar que se obligaba a los indios a volverse cristianos sería el equivalente a que hoy se obligara a los extranjeros a volverse mexicanos. Por otra parte, es ridículo creer que menos de 1000 soldados españoles pudieran obligar a millones de indígenas a que abrazaran el catolicismo. La Iglesia, pues, debía convencer a los indígenas a adoptar la nueva fe, y una de estas estrategias era mostrárselas como no queriendo la cosa, para que ellos comenzaran a interesarse. Para ello era muy importante el atrio, para que el rito quedara expuesto ante los ojos curiosos de los indígenas, y para esto debía haber una iglesia en cada barrio o pueblito. Una vez evangelizada la comunidad, los indígenas de ninguna manera fueron pasivos. Pensar que lo fueron es, además de ridículo, es considerar a los indígenas como idiotas. La ideología indigenista, que nada tiene de indígena, ha querido mostrar al indio novohispano como un tonto incapaz de mayores protagonismos durante los 300 años de virreinato, nada más alejado de la verdad, pues lo cierto fue que las mayordomías indígenas tomaron el control de los templos cristianos junto con el párroco desde los primeros años del virreinato. Y es ahí donde empieza lo interesante. El espíritu de competencia fue muy importante en todo ese proceso, pues cada barrio quiso competir con el barrio de al lado para que su templo fuera más hermoso que el del vecino. A esto se debe que ninguna iglesia o templo sea igual al otro. Competían por hacer el campanario más alto, los acabados más bellos, y así, los artesanos y labradores indígenas que en tiempos prehispánicos habían trabajado la piedra sin la tecnología metalúrgica para elaborar cinceles y martillos, ahora podían hacerlo de una manera magistral. Así el barroco español en América se convirtió en el deslumbrante churrigueresco novohispano. Las capillas e iglesias, además de tener su función litúrgica, también tenían una función social, ya que alrededor del templo había talleres artesanales e incluso en muchos casos se enseñaba a los niños música, y con el catecismo a leer. Aún se puede encontrar el Silabario de San Miguel, libro que se encontraba disponible en las parroquias, y que ayudó a aprender a leer durante siglos a tantísima gente, librito de 8 hojas, que solía llevar en su portada la imagen del arcángel San Miguel, derrotando al demonio de la ignorancia. Resulta muy lamentable que la gente no valore la importancia social e histórica, además de religiosa, de las iglesias. Esto se debe a que ya estamos acostumbrados a tenerlas ahí, y al desconocimiento descomunal del papel de la Iglesia como institución constructora de la civilización, como lo explica con toda claridad el gran historiador Thomas E. Woods en su libro, Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental.
pero aunado a la ignorancia, se suman también toda una serie de mentiras que se han inventado en contra de la fe católica, mentiras tan absurdas como las que me contó cierta persona en una ocasión en que me dijo con toda seguridad: recién terminada la conquista, la detonación de cohetes en las fiestas patronales o de Semana Santa tenían como fin el aterrorizar a los indígenas para demostrarles que los que mandaban eran los españoles. Cuando le pedí que me dijera de dónde había sacado ese cuento, no supo decirme. Aquí se repite el mito del indígena tonto y asustadizo que los que se sienten defensores de los indígenas suelen repetir. Si un indígena del siglo XVII escuchara semejante necedad, sin duda contestaría: no me defiendas, compadre. Lo cierto es que la pirotecnia, una invención de China, llegó a México muchísimo tiempo después de la conquista. Cuando la nao de China se formalizó en su comercio de Manila a Acapulco, la pirotecnia, muy probablemente llegó primero a la Nueva España antes que a Europa, y los indígenas rápidamente la asimilaron y la incorporaron a los festejos de sus iglesias. ¿Qué mejor manera de presumirle al pueblo, o al barrio vecino del gran fervor religioso, que con tanta estridencia que la que proporcionaban los cohetes? Esta tradición, herencia 100% indígena, hoy en día está siendo criticada y condenada a desaparecer, y aquí me permitiré defenderla. 3 cuestiones se argumentan en contra de esta tradición mexicana. La primera, que contamina la atmósfera. Aquí hay que decir que el motor de un camión no muy bien afinado, en 20 minutos contamina más que toda la pirotecnia que se pueda utilizar durante una fiesta patronal, ya que mientras los cohetes arrojan el humo de pólvora quemada, que no es otra cosa más que nitrato de potasio, carbono y un poco de azufre. La gasolina quemada, en cambio, contiene materiales muchísimo más tóxicos, y mucha gente no le preocupa usar su auto con tal de no caminar unas cuantas cuadras. Y qué decir con que un solo día de fumarolas del volcán Popocatépetl arroja a la atmósfera muchísimos más gases tóxicos que toda la pirotecnia quemada en la Ciudad de México durante 20 años. La segunda cuestión es la que se refiere a que el ruido de las detonaciones asustan a los niños que padecen autismo y a los perros. Por un lado, los perros desde tiempos inmemoriales, y aún antes que se convirtieran en guardianes y socios del hombre, sus oídos ya habían conocido los relámpagos del cielo, muchísimo más estruendosos que cualquier pirotecnia. Si el perrito se asusta con los cohetes, seguramente se deba a que su dueño lo ha vuelto un perrito cobarde. De hecho, la mayoría de los perros no se asustan. Y en cuanto a los niños autistas, no es una solución adecuada evitando que estos chiquitos no escuchen cohetes, pues de igual forma, las tormentas eléctricas y los escapes estruendosos de motocicletas siempre estarán presentes. La sobreprotección jamás ha sido una solución, es mejor adaptar al niño al mundo y no a la inversa, pues ello es simplemente imposible. Es mejor hacerle valorar al niño ese colorido arte de la pirotecnia y la importancia de preservar nuestras tradiciones. Tercer argumento que se esgrime en contra de esta tradición son los constantes accidentes que ocurren en las fábricas clandestinas donde se manufacturan los cohetes, pero lo que se tiene que evitar en este caso serían precisamente las fábricas clandestinas, y no el fin de esta industria que alimenta y da trabajo a tantas familias. La autoridad debe vigilar e inspeccionar los lugares donde se elaboran estos productos, en vez de terminar con ellos. El catolicismo formó lo mejor de México. El verdadero fondo de insistir en prohibir tradiciones ligadas a la Iglesia Católica es muy claro, es la idea de ir en contra de la Iglesia Católica, iglesia que independientemente de su gran valor religioso, es la esencia fundamental de lo mexicano. El catolicismo formó lo mejor de México, no existiría siquiera la propia bandera mexicana, aunque les duela a tantos rabiosos jacobinos laicistas. La bandera mexicana es un símbolo completamente católico religioso, como afirma la historiadora Guadalupe Jiménez Codinach. Los colores de la bandera mexicana representan los 3 valores del catolicismo: la fe, la esperanza y la caridad. Y clara y textualmente se lee como valor nacional la palabra religión en la primera bandera tricolor. En cuanto a el águila devorando a la serpiente, que en su origen no era una serpiente sino una ave, aunque tiene cierta inspiración en una leyenda poco trascendente náhuatl, la Iglesia la retoma y convierte al águila bicéfala de Carlos V en un águila que destruye a la serpiente bíblica que es el demonio, o incluso el propio Quetzalcóatl. Primeramente, este escudo fue utilizado por la Universidad Pontificia de la Ciudad de México, universidad construida por religiosos, y por órdenes del emperador Carlos V en el año de 1553 en la Ciudad de México, para que los indígenas aprendieran todas las artes y las ciencias.
pero el hecho de fondo, de esconder estas realidades históricas y difundir mitos en contra de la religión de nuestros abuelos, no es producto de la casualidad, es un producto de importación venido del país del norte, junto con las sectas evangélicas financiadas con muchos dólares. Ese es el verdadero origen de todos estos mitos catolifóbicos que tratan a toda costa de destruir las verdaderas raíces de México, mitos que muchos mexicanos incautos repiten y promueven de a gratis, y ya ni mencionar los ataques vandálicos de ignorantes feminazis a nuestros templos, muchas veces, con la pasiva complicidad de las autoridades. Suscríbete a La Hormiga en Línea. Historia, leyendas y crónicas de Azcapotzalco.